Hace poco, un intelectual católico bastante importante en los Estados Unidos, Dan Hitchens, escribió una columna de opinión que la publicó el Wall Street Journal. O sea, estamos hablando de uno de los periódicos más importantes del mundo. Y esta columna de opinión estaba centrada en esta religiosa cuya causa de beatificación se acaba de abrir en España y es curiosamente internacional porque su congregación religiosa es una congregación española, abrieron la causa en España, pero la religiosa era una religiosa irlandesa que murió el 2016 a los 33 años en Ecuador. Miren ustedes, ¿no? Dan Hitchens explica que en la ciudad de Derry, en Irlanda, el coliseo más grande que hay, con pantallas gigantes, en el noroeste de Irlanda, se transmitió en vivo para una masa de irlandeses que están abandonando la fe, como saben ustedes, ¿no? Pero una masa para seguir la misa de apertura de la causa de beatificación de esta hermana, Clara Crockett, que fue transmitida desde la Catedral de Madrid a este coliseo. Para su pueblo, donde ella había nacido, ahí en Derry, era una causa de celebración, y porque hace mucho tiempo que esta ciudad, que este pueblo no tiene gran relevancia. Entonces esto generaba no solamente, digamos, una devoción católica, una aproximación joven, y que además tiene una historia muy atractiva de conversión, ¿no? Era una mujer muy guapa, muy bien parecida, cantaba muy bien, actuaba muy bien y comenzó una carrera artística que la llevó bastante lejos de la vida cristiana, ¿no? Y sin embargo tenía este sentimiento de vacío y mientras mejor le iba, ganaba más dinero, podía asistir a más fiestas con sus amigos, más diversión, peor se sentía. Y finalmente ella decide acercarse al Señor y este acercamiento al Señor es tan radical y tan intenso que en un tiempo relativamente corto la lleva de una vida pagana a decir tengo que dedicar mi vida al Señor, y encuentra a estas religiosas en una comunidad irlandesa que son una comunidad de origen español y entra a la formación, termina de una de las misioneras más entusiastas, va a Ecuador, en Ecuador muere durante el terremoto famoso del Ecuador, pero deja una estela, un rastro de una vida tremendamente atractiva y ejemplar. Y esos son los santos. Y ese es lo que el escritor de la columna, Hitchens, quiere centrarse, ¿no? Porque nos hace pensar cómo son estas religiosas y en general estas personalidades santas que no solamente son atractivas porque tienen esta vida de conversión, porque además ella atraía muchísimo a los jóvenes porque tenía esta personalidad expansiva de una artista, de una cantante. Tocaba la guitarra, cantaba, pero había un enorme sentido de seriedad en su vida, ¿no? Eso que el latín llama con el término gravitas, ¿no? De una gravedad en el sentido de la voz grave, de las cosas que son profundas, que son serias. Y Hitchens dice, el camino de la santidad es larga. Ahora recién comienza este proceso, o sea que van a tener que examinarlo, pero los testimonios están llegando abundantemente a la casa de las siervas hermanas del hogar de la madre, a la congregación de que ella, a la que ella pertenecía, ¿no? Y llegan muchos testimonios. Hitchens comparte algunas de las cartas que las religiosas le han mostrado. Una de ellas dice, era la única persona con la cual me podía abrir. Otra carta, leí sobre la hermana Clara y me inspiró a entrar en el seminario. Otra carta, llevo siempre una foto de la hermana Clara en mi bolsillo porque me inspira a vivir mejor y a tener esperanza. Otra carta, habíamos abandonado toda esperanza para una curación, no menciona cuál,
hasta que rezamos por la intercesión de la hermana Clara y obtuvimos el milagro. Y una de las cosas que dice Hitchens es que un número muy importante de esta carta viene de jóvenes y de adolescentes. Y uno dice, bueno, la explicación podría ser, bueno, la hermana Clara Crockett era una mujer bonita, tenía gran carisma personal, y el documental que se ha hecho de esta religiosa tiene escenas pues inolvidables, dice Hitchens. Yo, Alejandro Bermúdez, no he visto el documental, tengo muchas ganas de verlo, ¿no? Pero dice, hay muchas imágenes porque es una monjita contemporánea, entonces hay videos, hay bastantes videos de ella bromeando, actuando, liderando cantos con la guitarra para que todo el mundo cante, y digamos, era tan exitosa que a ella Nickelodeon, esta cadena de programación para niños y adolescentes, le ofreció un contrato. Y ella no lo aceptó porque quería ser una actriz que hiciera otra cosa. Ella, sin embargo, explica Hitchens, es más que este personaje carismático. Vivió una vida muy austera, primero en los conventos, en un convento en España, luego en Florida, en los Estados Unidos, y después en Ecuador. Asistía a las parroquias, visitaba a los enfermos, enseñaba a los niños, con una enorme dedicación y una generosidad que era admirable incluso para sus hermanas. Es decir, no porque murió en un terremoto es que se ha comenzado esta causa de santidad. No, hace mucho tiempo que murió. Pero resulta que cuando las hermanas comienzan a hablar entre ellas y dicen, yo también tenía esta impresión de ella, yo también, comienzan a hablar con la gente que las conoció y descubren, caramba, realmente existe como una corriente como de devoción, y esto es lo que llevó a la investigación que ha terminado con la apertura de la causa. Y bueno, habrá que esperar que se declare que sea venerable, tomará varios años, que se reporten milagros para que sea beata y finalmente santa, si es lo que quiere Dios y es lo que determina la Iglesia. Pero lo interesante de Hitchens es que dice, mira, la hermana Clara no era simplemente una influencer pues telegénica que ganó una audiencia masiva, no. No, Clara Crockett le recordaba a la gente quién era Jesucristo. Y acá Hitchens cita a C.S. Lewis, ¿no? que dice que escribió en uno de sus ensayos que los verdaderos santos combinan una severidad intolerante, así lo dice, una severidad intolerante con una ternura irresistible. Y esto puede parecer paradójico, pero hermanos, piensen en uno de los santos que inspira estos dos sentimientos al extremo, San Pío de Pietrelcina. San Pío de Pietrelcina tenía esta enorme dulzura que rebalsaba y llenaba los corazones cuando lo veían celebrar la misa, que duraba horas, porque para él consagrar, elevar la Eucaristía, arrodillarse frente a ella, no tenía tiempo. Y la gente no solamente no se aburría en sus misas, sino que salía profundamente enternecida, renovada, comprendiendo mejor el ministerio de la Eucaristía. Pero por otro lado, las llamadas de atención que metía el Padre Pío, la negación de la absolución a personas que consideraban que no estaban suficientemente arrepentidas. El Padre Pío era también tremendamente duro, ¿no? Y entonces, así es como uno entiende por qué C.S. Lewis termina diciendo estas cosas. Y Hitchens dice, había algo de esa combinación en esta monjita irlandesa, como la hay en muchos santos. De hecho, entre los testimonios, Hitchens cuenta que un adolescente que ahora cuenta su testimonio, dice que cuando era joven había tenido un momento de conversión muy fuerte y que le dijo a la hermana Clara, hermana, de ahora en adelante voy a ir a misa todos los días de la semana, excepto los viernes, porque para poder ir a mis estudios significaría que yo tendría que levantarme a las 5 de la mañana. Entonces cualquier persona diría, caramba, esta persona está tomándose la fe en serio, es jovencita, y dice, voy a ir a la misa todos los días, bueno, menos el viernes, porque si no tendría que levantarme a las 5 de la mañana, diría, perfecto, excelente, ánimo.
enhorabuena, felicitaciones por tu decisión. No, y la hermana le dijo, mira, el viernes, que es el día que no te quieres levantar más temprano para no ir a misa, es el día en que recordamos que Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál es el problema con que te levantes a las 5 de la mañana para ir a misa ese día? ¿Se dan cuenta? Cualquiera una vez más diría, muy bien, está claro, sí, entiendo, pues hay que ser flexibles, no hay que apresurar. Pero en los santos hay este celo que esta joven ahora no la cuenta como algo que ella sintió como intolerancia, como rigidez de la monjita. Lo dijo con toda naturalidad y la llevó a decidir, se acabó la dormilona y comienzo a despertarme a las 5 de la mañana. Y otra chica cuenta que cuando ella tenía un poco más de 20 años, estaba reunida ahí con el grupo y ella se acerca y la hermana hace algo así como olfatear, ¿no? La hermana Clara, y se voltea y le dice, ¿sabes qué? Tú emites un hedor a pecado, o sea, apestas a pecado. Imagínense que alguien le diga eso, ¿no? Uno diría, qué intolerante esta persona, ¿cómo puede decirme eso? ¿No? ¿Qué sabe de mí? ¿Qué sabe de mi vida? Pero dicha por una mujer que atestiguaba cada una de esas palabras con una vida de santidad, esta chica dice, esto me electrocutó, abandoné la vida de pecado, regresé a mi fe y fui gran amiga de la hermana Clara hasta que murió. Y hoy en día estoy convencida de que es santa. Entonces Hitchens dice, cualquiera que puede decir esas cosas y salirse con la suya, tiene que tener una cualidad especial. Verdaderamente tiene que transmitir una auténtica convicción al mismo tiempo que una gran preocupación por esas personas que están a su alrededor. Es decir, la gente nota, esto que me lo dice por amor y con amor. Eso es lo que hacía que gente tremendamente susceptible, gente tremendamente fácil de ofenderse, no solamente aguantaba, sino que recibía y agradecía estos resondrones del Padre Pío, porque llegaban al corazón y porque mostraban que estaban movidos no por la ira, no por el mal humor, no por el deseo de humillar, por amor, por la preocupación auténtica por la persona. Y donde esas palabras estaban corroboradas con una disposición interior increíble. Un sacerdote, y este es una anécdota que introduzco yo aquí, no la cuenta Hitchens, un sacerdote cuenta que una vez, un sacerdote muy, muy devoto, cuenta que una vez él era un sacerdote de la diócesis de Birmingham en Alabama, que una vez la Madre Angélica pidió un sacerdote, él estaba disponible, era un sacerdote más o menos joven, pidió un sacerdote porque no tenía quien celebrara la misa de las religiosas en su comunidad, en su orden contemplativa. Y esa era la misa además que se transmitía por EWTN. El sacerdote se había enfermado, había avisado solo recién en la noche. Entonces lo llamaron muy temprano en la mañana y el sacerdote dijo, sí, puedo ir. Fue, celebró la misa. Y cuando terminó de celebrar la misa y entró a la sacristía para desrevestirse, estaba la Madre Angélica, la fundadora de EWTN, y le dijo, Padre, usted es una vergüenza y una desgracia para el sacerdocio. Aprenda a celebrar la misa con la dignidad de saber que usted es otro Cristo y que en la misa estamos celebrando a Jesucristo. La Madre Angélica no lo conocía y le metió esta resondrada. Usted es a shame and a disgrace, una vergüenza y una desgracia. El sacerdote nunca se olvidó de esa palabra. Y es más, confiesa que en ese momento él estaba entreteniendo la idea de dejar el sacerdocio, porque le daba una especie de consejería a una mujer joven casada y ya había comenzado esta relación, todavía no estaba, digamos, en ningún punto directamente pecaminoso, pero ya estaba en la resbaladera yendo en esa dirección. Y el sacerdote dice, esto me hizo despertar y me hizo
transformar mi vida. No cualquiera que viene y te insulta de esa manera tiene el efecto de realmente moverte a la conversión. Tiene que haber una vida con una convicción enorme y que tiene que transmitir preocupación real. Y esto es lo que decía este sacerdote. Yo vi que la madre estaba preocupada por mí. No había venido a insultarme, había venido a pedirme, a suplicarme que fuera fiel a mi vocación. Y Hitchens dice precisamente, había viendo las cartas y los testimonios, dice, había algo muy especial en la hermana Clara que le permitía salirse con la suya en estas situaciones de lo que parecería una severidad intolerante, pero que en realidad eran expresiones de amor. Y Hitchens dice, escribe, ¿no?, en el Wall Street Journal, mira, la palabra amor es una palabra que es muy fácil de tirar alrededor, pero el verdadero amor cambia vidas. No es un afecto, así, no. El amor, la virtud teologal, cambia vidas. Y dice que, o sea, la energía de la hermana Clara en todos estos testimonios que están llegando a la casa madre, ahí a Madrid, hay personas que dicen, muchas de la severidad de la hermana Clara me sacó de la depresión. Otros dicen, a mí me llevó a comenzar a creer en Dios. Otros dicen, comencé a tomarme la fe en serio. Y varios dicen, la hermana nunca me dijo, tú tienes que ser sacerdote, tú tienes que ser... Pero expresaba la necesidad de tomar la fe más en serio, que hay un número importante de sacerdotes y religiosas que le dicen, debo mi vocación al testimonio, a palabras de la hermana Clara. Y justamente cuando a la hermana Clara le preguntaron, ¿qué es lo que la iglesia tiene para ofrecer a la gente joven? Y dice, el ideal más alto, más bello y dramático que uno puede seguir en la vida. Lo más noble, bello y dramático que uno puede seguir en la vida. Y por eso Hitchens dice, el documental de su vida tiene el título correcto, Todo o Nada. Ese es el título del documental de la hermana Crockett. Pero la segunda respuesta que daba a esta pregunta era más severa. A ella misma le había tomado un tiempo abandonar sus sueños de fama, pero justamente el abandonar esa vida que parecía exitosa para todo el mundo, dinero, fama, aplausos, enamoramientos, vida de lujo, de entretenimiento, de diversión, pero todo eso le dejó una convicción muy fuerte, que los medios modernos y las redes sociales pueden convertirse en una tentación si es que nos llevan a vivir una vida falsa e imaginaria. Y cuando ella daba charlas a los jóvenes, que eran muy inspiradoras, los jóvenes venían a escucharlo ahí en Florida y en Ecuador, ella decía, ustedes tienen una responsabilidad de ser auténticos. Dejen atrás las máscaras. Y cuando le preguntaban, hermana, ¿cómo hacemos eso? Ella le decía, cierra tu cuenta de Facebook. Ojo, estamos hablando de los 90, ¿ah? Es lo mismo que decir ahora, cierra tu cuenta de TikTok, cierra tu cuenta de Instagram. Y ella dice, mira, esto no se lo decía a todos, pero se le decía a varias personas. Y de hecho, una chiquilla escolar en esa época tiene el papel que le escribió la hermana Clara, que de puño y letra le hizo una lista, le pidió, hermana, dame una lista de las cosas que tengo que hacer para vivir una buena vida cristiana. Y dice, el número 2 o 3 estaba, cierra tu cuenta de Facebook. Esta monjita que es tan telegénica, tan fácil de difundir, ella misma estaba convencida que había que tener cuidado con esta cultura digital. Y Hitchens termina recordando cómo una de las religiosas la describe así, una de las religiosas que era compañera suya de comunidad y amiga, decía, todo lo que la hermana Clara hacía, lo hacía 100%, con todo su ser. Y entendía que, como esta era la aventura más grande y más importante,
valía la pena hacerlo a fondo. Todo o nada. Que tengas un buen día.